Hoy quiero compartirles algunos extractos de la vida del Padre Pío, este gran santo, y los voy a extraer del libro del Padre Eliezer Salesman para comentarles un poco con la idea de valorar, conocer y profundizar un poco más en el Padre Pío de Pietrelcina. 1. El Padre Pío sabemos que se llama Francisco Forgione. Desde muy niño fue muy bondadoso, piedoso y servicial. Nos cuentan que a los 8 años, él, aunque jugaba con los amigos de su edad, no participaba mucho de diversiones bulliciosas, de bailes y otros. Él prefería mirar que participar. Él procuraba no decir u oír o hacer algo que le pudiera disgustar a nuestro Señor. Por eso se dice que en él se cumplía lo que decía San Agustín. La característica de los santos es que tienen un inmenso temor de hacer, decir, pensar o desear lo que pueda disgustar a Dios. Y vemos también que desde bastante niño él tenía una inclinación muy natural a hacer penitencias por amor a Jesús, como es dormir en el suelo o inclusive azotarse con pequeños latiguillos con tal de parecerse a Jesús. 2. Desde muy temprana edad, Francisco tuvo que sufrir mucho por calumnias hechas por amigos y gente cercana a su entorno. Y esto fue así durante todo el resto de su larga vida. En él se cumpliría lo que Jesús prometió. El discípulo no es más que el maestro. Si a mí me han perseguido, a ustedes también lo perseguirán. Comentaré un caso puntual en su adolescencia. Él entró como monaguillo y cantor de coro en la parroquia de su pueblo y era muy respetado y bastante admirado por los sacerdotes debido a su rectitud. Y esto generó que algunos de sus compañeros le tendieran una trampa. Escribieron una carta de amoríos con cierta muchacha y inventaron que Francisco estaba enamorado de la hija del jefe de la estación, mostrando la carta como evidencia. Lamentablemente, eso generó que el cura y otros sacerdotes revisaran, vieran la evidencia y creyeran que fue cierto. Así que suspendieron a Francisco por algo más de un mes de toda actividad religiosa y no le permitieron ni acercarse a la parroquia. Francisco sufrió mucho porque en esas épocas él necesitaba documentación de su bautizo, de su confirmación y una carta de recomendación porque él quería entrar a la comunidad de los padres capuchinos. Después de estar un tiempo en oración, uno de los sacerdotes descubrió que esto era falso y le pidió perdón a Francisco. Años más tarde, cuando ya era sacerdote, el Padre Pío, cuando recordaba estas historias, decía: benditas cartas de amores que me causaron tantos sinsabores. Además, en una de sus cartas dice: el Señor en su bondad permitía que algunas personas me trataran mal e injustamente, para que comprendiera cuán traicionero y engañoso es el amor sentimental a las criaturas. 3. Francisco desde los 8 años ya sentía un fuerte llamado de Dios para consagrarse a Él por completo a su santo servicio. Y no llegó a dudar nunca más cuando en su adolescencia tuvo una hermosa visión. Él escribe esto en una carta a su director espiritual. Vi en un campo un personaje de presencia majestuosa, de extraordinaria belleza, más brillante que el sol. Me tomó de la mano y me dijo: ven conmigo porque tienes que combatir como valiente guerrero. Me condujo a un campo de batalla donde se encontraban 2 ejércitos listos a empezar el combate.
Los combatientes de uno de los ejércitos tenían rostros bellísimos y vestiduras blancas como la nieve. Los del otro ejército tenían aspecto horrible y sus vestidos estaban llenos de manchas negras. El Señor me colocó en un amplio espacio que había entre los dos ejércitos, y en ese momento vi venir hacia mí a un tipo de extraordinaria altura, de rostro feísimo, el cual trataba de abalanzarse sobre mi persona. El personaje venerable y hermosísimo que me guiaba me dijo: «Tienes que luchar contra él, no te acobardes ni huyas, yo estaré contigo y no te abandonaré. Si luchas y triunfas, tendrás una corona de premio eterno». El choque fue espantoso, terrible, pero al fin, con la ayuda del guía luminoso que estaba a mi lado, logré derrotar al malvado y ponerlo en fuga. Y así finalmente él entró como novicio con los padres capuchinos. 4. Cuando Francisco entró como novicio, era el más apasionado en seguir las indicaciones de sus maestros. Nos cuentan que su principal interés era meditar en la pasión y muerte de Jesús. Fue su gran obsesión, a tal punto que él se arrodillaba en el suelo y se ponía a llorar lágrimas y lágrimas copiosas, pues era muy, muy sentimental. Algunos de sus compañeros, cuando se daban cuenta que el suelo estaba empapado, pensaban que Francisco lloraba porque probablemente le daba tristeza no estar en el mundo de afuera y que no se adecuaba a la vida del convento. 5. Francisco amaba mucho la Sagrada Comunión y tenía muchas ansias y amor por la confesión. Nos cuenta que una vez a él le tocó ser sacristán en una santa misa y no reparó en que había poca cantidad de hostias. Entonces el sacerdote le dijo: «Hoy usted se queda sin comulgar para que aprenda a ser más responsable en estos asuntos tan serios». El padre Pío, recordando esto, decía: «Oh, cuánto lloré aquel día al tener que quedarme sin recibir la Sagrada Comunión». También nos cuenta que una vez, cuando era novicio, quería confesarse con el padre confesor, pero para eso tenía que tocar la puerta de su celda y no podían entrar hasta que el padre no les permitiera el acceso. Entonces cierto día de invierno él tocó, pero al parecer el padre nunca escuchó. Entonces se quedó media hora, una hora esperando ahí y le pareció faltar el respeto el irse. Se quedó congelado hasta que a eso de las 11 de la noche un sacerdote que pasaba por ahí lo encontró prácticamente tiritando y muerto de frío. Y a raíz de este suceso se cambiaron algunas reglas para pedir confesión en los novicios a fin de que no volviera a suceder un evento tan triste como este. 7. Desde las primeras misas del Padre Pío, ya con el nombre de Padre Pío, le sucedió un hecho que le iba a acompañar durante sus 58 años de sacerdocio. Y es que después de la consagración en la misa, cuando levantaba la hostia, a él se le olvidaba todo, únicamente pensaba en adorar a Jesús. Por tanto, sus misas empezaron a ser largas, larguísimas, a tal punto que a mucha gente del lugar no le gustaba asistir a su misa, porque no tenían tiempo para estar horas y horas en el templo. 8. Todos sabemos el extraordinario don que Dios le dio al Padre Pío sobre su bilocación, pero pocos sabemos que estos fenómenos le sucedieron desde su época de seminarista. 9. Desde que fue ordenado sacerdote, al Padre Pío le sobrevino una serie de enfermedades terribles, a tal punto que parecía que iba a morir y llegó a preocupar a sus compañeros sacerdotes e inclusive
a los maestros de la congregación. Lo revisaron muchísimos médicos. Uno de ellos declaró oficialmente: yo no entiendo a este paciente ni sé qué hacer para curarlo. Las causas de sus enfermedades escapan a toda diagnosis y ni los médicos ni los superiores espirituales, y quizás ni el mismo enfermo, logran conocer cuál es el secreto de esta enfermedad. En una oportunidad estuvo tan pero tan mal que no podía comer nada y durante 40 días no ingirió nada más que la Santa Comunión. En aquella época, los sacerdotes y superiores decían: hay que llevarlo al convento para que muera allá, porque lo tenían en el hospital y en diversos lados tratando de que se recupere. Durante esa época en la que estuvo con superiores y con compañeros al costado que lo cuidaban, muchos han podido registrar ciertos fenómenos especiales como las comunicaciones que tenía el Santo Padre con seres celestiales durante sus éxtasis. Dice el padre Salesman: los religiosos estaban sumamente impresionados porque anteriormente nunca habían notado nada extraordinario o raro en la vida de ese religioso. Ahora lo oían hablar con San Francisco, suplicándole que por favor no le permitiera que echaran de la comunidad de los capuchinos, que antes le enviaran la muerte, que él quería ser religioso hasta el último momento de su vida. Como esto empezó a suceder con mucha frecuencia, llamaron a un médico de reconocida popularidad en ese lugar, el doctor Nicolás Lombardi. Él escribió lo siguiente: he estado presente por varios días en el convento capuchino de Benafro, observando al Padre Pío, el cual pasa largos ratos sobre el lecho con los ojos abiertos, con el rostro enrojecido, fija su mirada en algo que se le presenta delante de su vista. Dirige sus palabras a Cristo, a la Virgen, al ángel de la guarda. Su pulso permanece normal. Terminado el diálogo, cierra los ojos y queda sumido en un sueño normal. Más adelante, durante la conversación con los personajes celestiales, el Padre Pío no advierte ni se da cuenta de nada de lo que sucede a su alrededor. Y él afirma: creo que esta situación es lo que se llama éxtasis. Bien, en un siguiente audio-video continuaremos con algunos hechos interesantes sobre el Padre Pío de Pietrelcina.